Buenas compañeros y tutor, mi nombre es Génesis Paula Machado Contreras, tengo actualmente 27 años de edad, trabajo en el Banco de Bogotá, soy asesora de ventas y servicios. Actualmente soy técnico en sistemas, también tengo un técnico en contabilidad y finanzas. Voy a dejar de este lado mi información personal. Mi correo electrónico personal es gpao2311@gmail.com y mi número de celular es 302-388-2424. Vamos a hablar en este momento diseño de base de datos. Voy a inicialmente a hacer la historia, pero primero quiero dar la definición de base de datos, que es un conjunto de datos ordenados, lo tengo a este lado, que están relacionados entre sí y almacenados para su posterior uso. La utilización de las bases de datos ha venido desde la historia prehistórica. ¿Por qué? Porque desde inicios el ser humano siempre ha tenido la necesidad de guardar información de alguna manera para su posterior uso. Esto lo hacían en temas pues, de animales, ganado, contabilización, de cualquier tipo de producto que se comercializara, incluso en el hecho de hacer trueques. En la historia de la evolución de las bases de datos, vamos a iniciar. La primera vez que se escuchó esta palabra base de datos fue en un simposio y realmente se dijo como una manera de relacionar o de informar acerca de qué era una información. Iniciamos desde 1950 a 1960. Esta fue la creación de las cintas magnéticas. En la actualidad aún se utilizan y fue la primera vez que empezamos a automatizar la información, pero con la desventaja de que solamente se podía hacer de forma secuencial. De 1960 a 1970 hubo una cierta reducción del valor en los computadores, porque la idea era que se comprara, pues, que hubiera una venta aún mayoritaria. Para esta época se empezó a utilizar el disco duro y bueno, es algo que aún lo utilizamos porque realmente perdura en el tiempo, con la ventaja de que ya no hacíamos almacenamiento de información secuencial, sino que en esta forma iba a ser en listas y árboles. Se creó la primera generación de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Bueno, también en 1960 a 1970 hubo una alianza muy importante que surgió entre IBM y American Airlines, en la cual se creó una base de datos para relacionar las reservas de los vuelos en la aerolínea. También en 1970 a 1980 surgió la segunda generación de los sistemas de gestores de bases de datos. Acá Frank Cobb aclaró el modelo relacional, que son los datos basados en la lógica. De igual manera se creó Oracle. De 1980 a 1990 tuvimos un lenguaje de consulta estructurado y lo más importante, que son las siglas que se conocen actualmente, SQL. De 1990 al 2000 surgieron las bases de datos orientadas a objetos. Con esto permitió pues el desarrollo de Excel, de Access, y actualmente en la actualidad las empresas más reconocidas con el tema de desarrollo de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Digamos que hacia dónde va o hacia dónde prospecta el tema del diseño de base de datos. Actualmente queremos o se espera que el 75% de las bases de datos sean migradas a la nube. Esto va a requerir de igual forma un desarrollo de que este tipo de migración pueda de igual manera ser guardada, modificada y segura en la nube. Algunos ejemplos de las bases de datos son las bibliotecas, el historial médico, las guías telefónicas. De igual forma, cualquier tipo de datos o de base nosotros podamos recuperar o tener algún tipo de información. Las guías telefónicas, la información que guardamos en nuestro teléfono, todo esto hace referencia a una base de datos. Muchísimas gracias.